Hola, muy buenas tardes. Tengan los alumnos de Química Inorgánica 2 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, aquí en el Valle de Sula. Vamos a proseguir con este segmento de las prácticas en modalidad virtual y para esta tarde toca la síntesis y estudio de los complejos de Werner. Probablemente ya estén un poco adentrados en la temática impartida por su catedrático de clase teórica. Para ello contamos con los siguientes objetivos, que son identificar aquellos compuestos de coordinación mediante su estructura tridimensional, así como lo pueden ver en pantalla, y cómo estos coexisten como las estructuras más complejas en el mundo inorgánico. De la misma manera, demostrar la síntesis de un complejo de coordinación mediante reacciones secuenciales, como se verá en la parte experimental. Para ello vamos a abordar en primera instancia la parte 1, que es la fundamentación teórica, y posteriormente llevaremos a cabo la visualización de un experimento propio para la síntesis de un complejo de coordinación. Para ello tenemos que hacer hincapié en teoría de lo que se trata un enlace químico. Se entiende por enlace químico a aquella interacción o las fuerzas que generan que dos o más átomos se mantengan en una unión basada en la transmisión de electrones entre ambas entidades. Y por ello debemos recordar los tipos de enlace que existen: el iónico, el covalente polar y el covalente apolar. Recordemos que el enlace iónico es uno de los tipos de enlace químico más conocidos y de los cuales tenemos mayor conocimiento, porque son compuestos que se encuentran más habituales que los que estamos en medida expuestos. Estos primordialmente se forman por la unión de un metal y un no metal, es decir, de un componente con poca electronegatividad y otro con una electronegatividad mucho mayor en comparación con el primero. Los enlaces covalentes polares. Este tipo de enlace covalente es por lo general más usual. Es cuando los átomos que se unen son de diferentes elementos y poseen una electronegatividad semejante pero no idéntica. Por ello es que se forma una cierta polaridad para una de los átomos constituyentes. Y el enlace covalente apolar o covalente puro se refiere a un tipo de enlace covalente en el que se unen dos elementos con la misma electronegatividad y cuya unión no provoca que una de las partes pierda o gane electrones, sino que se mantiene en el mismo elemento de manera compartida. Pero en esta parte también tenemos que abordar un tercer enlace covalente, que es el enlace covalente coordinado. El enlace de coordinación o enlace coordinado también se le conoce de manera muy frecuente como enlace covalente dativo. Esto quiere decir que un par de electrones que parten de una entidad, en este caso, por ejemplo, el par de electrones no apareados del amoníaco, va y se comparten de manera simultánea hacia la estructura del fluoruro de boro, como ustedes pueden ver. Es por ello que nosotros podemos concluir
que es un enlace covalente en el que un par de electrones compartidos por dos átomos es aportado nada más y nada menos que solo por uno de ellos. El átomo que aporta el par de electrones se denomina dador y el que lo recibe, receptor. Este tipo de estudios fue acuñado por su pionero, Alfred Werner, que realizó estudios modernos de los compuestos de coordinación, y a él se le debe el nombre. Ahora, ¿qué es un complejo o un compuesto de coordinación? En química denominamos a un complejo a aquella entidad que se encuentra formada por una asociación que involucra dos o más componentes unidos por un tipo de enlace químico, del que ya hablamos anteriormente, el enlace de coordinación. El compuesto de coordinación está formado por los ligandos, en este caso dos moléculas de amoníaco y dos de cloro, y un segundo componente que es el catión metálico central, en este caso el platino. En química orgánica también solemos llamar a esta formación simultánea como entidad de coordinación en lugar de complejo. Ahora proseguimos con la parte experimental para obtener un complejo de cobalto, es decir, el cloruro de cloropentaamino cobalto 3. En la imagen ustedes pueden visualizar la estructura condensada de todos los ligandos que están presentes en esta estructura. Para obtener el complejo de cloruro de cloropentaamino cobalto 2, vamos a necesitar los siguientes reactivos, que son 6 gramos de cloruro de amonio, 12 gramos de cloruro de cobalto dihidratado, 30 mililitros de ácido clorhídrico al 31.45% de concentración, 10 mililitros de peróxido de hidrógeno al 35% y 40 mililitros de hidróxido de amonio al 10%. Vamos a ir vertiendo de manera secuencial algunos compuestos. Aquí podemos observar un agitador magnético que nos ayudará a homogeneizar de manera constante el vertido de productos. A continuación, agregamos el cloruro de amonio en la solución de hidróxido de amonio que pueden ver en la pantalla. Esperamos que el agitador magnético cumpla su función y pueda disolver a cabalidad esta sal. Ahora, como ustedes pueden ver en pantalla, se ha disuelto completamente. Y agregamos las cantidades o las porciones que tenemos preparado de cloruro de cobalto dihidratado. Ustedes pueden observar que la coloración de la solución cambió a un color salmón característico. Y procedemos a agregar unas gotas de peróxido de hidrógeno con la ayuda de un gotero Pasteur, observando un desprendimiento gaseoso producto de la liberación de oxígeno, y cambia esta coloración marrón que podemos observar.
seguimos agregando unas cuantas gotas de peróxido de hidrógeno, siempre teniendo en cuenta que la coloración marrón permanece constante y se libera de manera gaseosa el oxígeno en la reacción. Ahora agregamos el ácido clorhídrico concentrado y con un poco de esfuerzo podremos observar un cambio de coloración de la marrón que se encuentra actualmente a una coloración ligeramente violeta, como el color de la envoltura en la que vienen las uvas. La reacción se deja llevar a cabo a una temperatura ambiente, pero la subimos a 85 grados centígrados durante 20-25 minutos hasta homogeneizar toda la solución tal y como se ve en pantalla. Luego se deja reposar durante unos 15 minutos hasta alcanzar la temperatura ambiente y se procede a dar un baño de hielo o se deja enfriar en una nevera a temperatura controlada y constante para favorecer la organización de la estructura tridimensional del complejo de coordinación y para cristalizarlo a su forma sólida, ya que ha sobrepasado su producto de solubilidad o KPS. Dejamos reposar y eliminamos el exceso de solventes por calentamiento. Se procede a hacer el calentamiento para eliminar los disolventes en exceso, que mayoritariamente son agua y el hidróxido de amonio, que tal vez no reaccionó, hasta tener formada el complejo sólido del cloruro de cloropentoaminocobalto 2. Tal y como pueden ver la estructura de manera sólida. Así hemos concluido la obtención o la síntesis de este complejo a partir de muchos compuestos que tienen sus ligandos.